Yeah. Y vio Dios que en la maldad de los hombres. Shalom, shalom. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la fe. Y quizá algunas personas se pregunten por qué yo estoy haciendo este tipo de video. Lo que pasa es que hoy en día se necesita profundizar más en estos términos acerca del pecado, acerca de la fe, acerca del yugo de esclavitud, acerca de la verdad, acerca de cómo nos guía el Espíritu, y estaré haciendo una serie de videos de todos esos temas porque creo que son muy importantes para nuestra fe, por la sencilla razón de que no se toma el tiempo suficiente para profundizar en estos temas, o más bien no se enseña de la manera correcta, desde una perspectiva de obediencia a la palabra de Dios, porque muchas veces se enseña, pero se enseña de una perspectiva para desobediencia, y créeme, no queremos estar en desobediencia. Obviamente, si yo le hago esa pregunta, que si usted quiere estar en desobediencia, obviamente me va a decir que no. Pero si yo le digo a usted tiene que guardar Shabbat, rápidamente me va a decir 20 excusas o posiblemente más para rehusarse a guardar Shabbat. Y lo cual eso lo pone en una posición de desobediencia sin usted darse de cuenta. Hebreo 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchas personas, cuando uno le pregunta qué es la fe, rápidamente saltan con ese versículo. Rápidamente dicen: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, que si yo estoy esperando que alguien venga, a pesar de que yo no lo haya visto, pero yo creo que esa persona es real, y yo creo que esa persona va a venir, y yo tengo la certeza de que esa persona vendrá, y no le estoy hablando del Mashiach, le estoy hablando de Santa Claus. O sea, básicamente tienen la misma perspectiva. O sea, un niño puede creer y tener la certeza de que Santa Claus es real, pero eso no significa que eso sea una fe auténtica. Incluso muchos niños creen en los Reyes Magos, muchos niños creen en hadas, en sirenas, y tienen la certeza de que que todas esas cosas existen, y eso no lo convierte a ellos en personas de fe. E incluso hay otras religiones que tienen la fe y la certeza, o sea, ellos creen y tienen la certeza de que sus dioses son reales. Entonces vamos a descubrir qué es realmente la fe. Hebreo 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Ok, aquí vemos que sin fe es imposible agradar a Dios, es imposible agradar al Eterno. Entonces, para podernos acercar al Eterno, nos da un concepto, y es creer. ¿Ok? Ese concepto de creer es importante. ¿Por qué? Porque creer forma parte de la fe. ¿Ok? No es toda la fe. Creer no es toda la fe. El hecho de que usted crea en Dios, eso no significa que usted tenga fe en Dios. ¿Ok? Para poderlo definir de una forma claro y preciso, el hecho de que usted crea no significa que usted tenga fe. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios también tienen fe, por así decirlo, porque ellos creen.
Entonces, la fe no es simplemente creer, ¿ok? La fe no se basa simplemente, oh, yo creo en Cristo, yo creo en Jesús, yo creo en Dios. No, no se trata de eso. La fe no es simplemente creer. Por lo tanto, la fe es más compleja que eso. Si su fe se basa solamente en creer, créame, usted tiene una fe incompleta. Usted necesita saber lo que es fe realmente para tener una fe completa, una fe auténtica, una fe bíblica. Primera de Corintios 15, 1 al 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. O sea, ¿por qué les traigo al tanto este versículo? ¿Por qué? Porque aquí Pablo nos habla de que habrán ciertas personas que van a creer en vano. O sea, van a tener una fe que es vana. Entonces, nosotros no queremos ser de ese grupo de personas. Nadie quiere ser de ese grupo de personas que va a tener una fe vana. Todo el mundo quiere una fe auténtica. Entonces, lo que debemos de hacer es examinarnos y verificar a ver si la fe que nosotros practicamos es auténtica. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ok, aquí me da un nuevo concepto de qué es la fe. Ya tenemos dos conceptos. El primero, o uno de ellos, es creer. Y el segundo, que viene siendo el primero, es escuchar. ¿Por qué digo que escuchar es primero? Porque usted no puede creer sin escuchar. Usted primeramente tiene que escuchar para después creer. Por ejemplo, usted no hubiese creído en Jesús si alguien no le hubiese hablado de Jesús y usted no lo hubiese escuchado. Entonces, la fe empieza por el oír, ¿ok? Y el oír la palabra de Dios, ¿ok? Lo hice bien claro. La fe empieza por el oír la palabra de Dios. Entonces, tenemos ya dos conceptos, que es escuchar y creer, ¿ok? Entonces, vamos a ver si podemos analizar el tercer concepto de la fe. Hebreo 11:8 dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, escuchó, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, creyó y salió sin saber a dónde iba. Obedeció. O sea, aquí están los tres conceptos básicos de la fe, que es escuchar, creer y obedecer la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que nosotros debemos escuchar, creer y obedecer. De esta manera vamos a tener una fe auténtica, una fe bíblica. Si no tenemos esos tres conceptos de escuchar, creer y obedecer la palabra de Dios, lamentablemente nuestra fe va a resultar vana. Y le voy a dar varios ejemplos de por qué le estoy diciendo esto. Hebreo 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios, escuchó acerca de cosas que aún no se veían, creyó. Con temor preparó el arca, obedeció, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora bien, la fe es escuchar, creer y obedecer la palabra de Dios. Noé escuchó cuando el Eterno le dijo: prepara un arca. Él creyó cuando el Eterno le dijo: viene un diluvio. Y obedeció cuando se puso a construir el arca.
Ahí están los tres conceptos básicos de la fe. Hebreo 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, ellos conforme a la fe, conforme a la palabra de Dios, ellos murieron sin haber recibido lo prometido. Es increíble cuando podemos entender que la fe es la palabra de Dios. Eso es la fe. La fe es la palabra de Dios. Hay una parábola que el Mashiach dijo: si tuviese fe como un granito de mostaza, le diría a este monte, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Pero ¿qué sucede? Que si nosotros tenemos una fe incompleta, que solamente es creer, usted puede pasar años o toda su vida diciéndole a un árbol, a un arbolito, para que se mueva de un lugar a otro, y no se va a mover. ¿Por qué? Porque usted tiene una fe incompleta. Para usted tener una fe completa, usted tiene primeramente que escuchar la voz de Dios cuando le diga: dile, háblale a ese árbol para que se mueva. Y ahí usted creer en esa voz, en la voz del Eterno, y decirle al árbol. Ahí usted obra, ¿ok? En esa forma nosotros podemos tener una fe completa. Cuando nosotros escuchamos la voz del Eterno, cuando nos habla, y cuando creemos en su palabra, y cuando obedecemos su palabra. Eso es tener fe, ¿ok? No es simplemente creer, porque hasta los demonios creen y tiemblan, ¿ok? Entonces, la fe no se basa solamente en creer. Oh, yo creo que... No. La fe no se basa en eso. La fe se basa en escuchar, creer y obedecer la palabra de Dios. O sea, todos ellos murieron conforme a la fe. Conforme a la palabra de Dios murieron todos aquellos sin haber recibido lo prometido. ¿Y dónde se encuentra esto? ¿Cómo yo puedo comprobar esto? Número 14:23. Dice el Eterno: no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Cuando el Eterno dijo esas palabras, todos ellos creyeron que no la iban a ver, que no iban a ver la tierra prometida. Y conforme a esas palabras, conforme a esa fe, ellos murieron sin ver la tierra prometida, sin ver lo prometido. ¿Por qué? Porque la palabra del Eterno se cumple. Esa es la palabra profética más segura. Entonces, la fe es escuchar esa palabra, creer en esa palabra y obedecer esa palabra. Eso es una fe completa. Otro ejemplo que le quiero dar en Hebreo 11:29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ahora bien, vemos que dice por la fe, pero recuerde que fue el Eterno que le habló. Éxodo 14:16. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. El Eterno habló y el mar se abrió. Ellos actuaron según la palabra del Eterno, ¿ok? Ellos no actuaron por ellos mismos, creyendo como que el mar se iba a abrir simplemente porque ellos creían que se iba a abrir. No, ellos actuaron porque el Eterno dijo que el mar se iba a abrir. Y ellos creyeron en esa palabra. Primeramente le escucharon y ellos creyeron en esa palabra y luego obedecieron porque empezaron a caminar hacia el mar. Todavía el mar no se había abierto,
pero ellos empezaron a caminar hacia el mal, y al ellos empezar a caminar hacia el mal comenzó a abrirse, conforme a la palabra del Eterno. Aquí vemos algo muy interesante que no podemos dejar pasar por alto, y es que los egipcios también fueron detrás del pueblo de Israel y intentaron cruzar el Mar Rojo. Ellos intentaron cruzar, ellos tenían la certeza, ellos creían que podían cruzar y alcanzar al pueblo hebreo, pero cometieron un error porque tenían una fe incompleta. Ellos no escucharon la voz del Eterno porque el Eterno no le habló a ellos. Entonces, al ellos intentar cruzar, terminaron ahogándose. Por esa razón, nosotros debemos de tomarlo a ellos como ejemplo, que nuestra fe no debe estar basada en palabras vacías, no debe estar basada en doctrinas de hombre, debe estar basada en la palabra del Eterno, en la palabra que el Eterno habló, en la palabra que está escrita en las Escrituras. Nuestra fe no debe de estar basada en ninguna institución teológica, no debe estar basada en ningún padre cristiano del primer siglo, segundo siglo. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra profética más segura a la cual nosotros debemos de estar atentos. Entonces, en esa fe es que nosotros debemos de basarnos, en la fe hebrea, en la fe que dice que debemos de escuchar, creer y obedecer la palabra del Eterno. Nuestra fe debe estar basada en dos fundamentos, de acuerdo a Efesios 2:20, debe estar basada en los apóstoles y los profetas. La fe es la palabra del Eterno. La fe es la palabra de Dios. Por lo tanto, la fe es escuchar, creer y obedecer la palabra de Dios. Shalom. Por favor, Eterno, Elohim de nuestros padres, haz que las palabras de tu Torah sean gratas en nuestras bocas y en las bocas de tu pueblo Israel.